En este ejercicio dice que en 1993 el Consejo de Estándares para Contabilidad Financiera consideró una propuesta para requerir que las compañías informaran el efecto potencial de la opción de compra de acciones de los empleados sobre los ingresos por acción, que es IPA. Una muestra aleatoria de 41 empresas de alta tecnología reveló que la nueva propuesta reduciría el IPA en un promedio del 13.8%. Entonces, a ver aquí, la primera muestra que hicieron fue de 41 empresas y el promedio que tiene en porcentaje, la media que tiene en porcentaje es de 13.8%, con una desviación estándar del 18.9%. Luego dice, una muestra aleatoria de 35 productores de bienes de consumo, entonces otra segunda muestra, 35 productores de bienes de consumo BCEM. Estas primeras eran de alta tecnología y estas son de productores de bienes de consumo. Mostraron que la propuesta reduciría el IPA aquí en 9.1% en promedio, con una desviación estándar de 8.7%. Con base en estas muestras, es razonable concluir para lo voy a poner aquí, bueno, aquí alfa igual a 0.1, que la propuesta de la CECF causaría una mayor reducción en el IPA para las empresas de alta tecnología que para los productores de bienes de consumo. Entonces aquí en la pregunta está la hipótesis, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, Maestro, sí, yo me confundo mucho al identificar si es esa la cerecita o la S. sí, cuando la desviación es de la muestra, es la S. Cuando la desviación estándar es de una población, es la sigma que dices que es una cerecita. Y de hecho aquí es una muestra, ¿no? Es una muestra, debería ser una S. Sí, es que yo le había puesto S. Sí, es una S porque te habla de una muestra. Es S cuando habla de una muestra, es sigma cuando habla de una población. Entonces, bueno, me traje la fórmula equivocada, déjenla la cambio, aunque es la misma, lo único que cambia es que en vez de tener sigma tiene una S, ¿no? La voy a cambiar. Ahí está. La formulita es la misma. Entonces, la hipótesis, en este caso queremos comparar dos cuestiones. La N1 nos habla, o la muestra 1 que yo le llamé N1, que eran de 41 empresas, son de alta tecnología. Esto es para alta tecnología. Estos datos de aquí. Y estos otros datos de acá son los de 35 productores de bienes de consumo. Pues aquí son bienes de consumo. Entonces, si yo a la 1 le llamé alta tecnología, esta para mí es alta tecnología. Esta es la media 1, desviación 1, media 1, perdón, 2 acá y 2. Esta 1 hace referencia a la media de la muestra, esta mu hace referencia a la media de la población. Ahora, en la hipótesis alternativa vamos a poner lo que nos dice en la pregunta. La hipótesis nula, en este tipo de ejemplos, siempre se igualan, una igual a la otra. Entonces aquí dice que sí es razonable concluir que la propuesta de la CSF causaría una mayor, es importante, una mayor reducción, y recordemos que esto es la reducción, en el IPA para las empresas de alta tecnología. O sea, quieren decirme que la de alta tecnología es mayor que la de los productores de bienes de consumo. Entonces, yo pongo mis dos hipótesis, la 1 es alta tecnología, y si la 1 es mayor, entonces me está diciendo así, ¿sí? Que esta es mayor. De esa forma, tengo que basar
mis hipótesis según pues lo que me esté diciendo esa pregunta. Entonces, ahora en el paso 2 es encontrar la región de aceptación. Y esa región de aceptación, les decía, depende de la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es como este caso, que es mayor, ¿sí? que es mayor, el símbolo es mayor, entonces la región de aceptación va a estar de donde está el punto central, que para cuando son diferencias es el 0, porque se supone que es la diferencia entre esta, y como las estamos suponiendo iguales, es el 0, de donde está la diferencia hacia adelante por ser mayor, ¿sí? Cuando es menor es hacia atrás. Y todo esto que queda aquí, todo esto de aquí, es la región de aceptación, es el paso 2, la región de aceptación para H0, ¿sí? Si el resultado que nosotros vamos a probar en el paso número 3 cae aquí, entonces aceptamos H0. Ahora, ¿de qué depende encontrar este punto? Pues precisamente, que es el que necesitamos para definir si va a ir hacia abajo o hacia arriba. Pues en este caso es muy sencillo, pues depende únicamente de alfa. Y bueno, como esto es una muestra grande, porque esto es mayor de 35, aquí vamos a trabajar un valor Z. Y entonces el Z alfa, que corresponde a 1%, al 10%, perdón, al punto 1, eso significa que en todo esto hay el 90%. Y entonces eso quiere decir que aquí hay el 40%. Entonces yo voy a buscar en mi tabla de distribución Z un valor que se acerque a .4000. ¿Qué valor encontraron? Es 1.28, creo, ¿no? Es que yo me equivoqué y puse Pusiste así en medio 1.60. de la... Pusiste 1.65 o 64.5, pues. Es 1.28, ¿no? Si no mal recuerdo, el 10% o para el 90% cuando es prueba unilateral es 1.28. Revísenlo, ¿no? Por favor, si el que esté más cerca de .4, y si cambia, ahorita me dicen. Sí, sí ¿No? es. ¿Sí es ese? Sí. Ok, entonces eso quiere decir que aquí es 1.28. Porque también, aparte de ser diferencia de las medias de estas de aquí, la diferencia es 0 porque como son iguales, pues una menos la otra al ser iguales se hace 0. Aparte de todo, pues el valor de la tabla Z tipificado, pues me da un 0 aquí y así este lado 1.28. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es calcular un valor Z, pero de la muestra. En este caso, de las muestras. Un valor Z de las muestras. Y necesito esta formulita para calcularla, y para calcularlo necesito este error que lo tengo, que se calcula con esta. Entonces, lo primero es calcular el error de la diferencia de esas muestras, en donde tengo la desviación estándar del primero, que es 0.189 al cuadrado, porque es en porcentaje, ¿no? Lo divido entre 100. Elevado elevado al cuadrado entre la N1, que son los 41, más 0.087 al cuadrado entre los 35. Y entonces, ¿ese resultado de cuánto es? De 0.03298. Profe, ¿sí está grabando la videoconferencia? Sí. Ah, bueno. Luego entonces calculo el valor de Z, y el valor de Z va a ser la diferencia de las medias, que es de 0.138, de la 1, menos de la 2, que es de 0.091, menos la diferencia de las medias de la población, que como las estoy suponiendo iguales, la diferencia es 0, dividido entre ese error, 0.03298. Entonces, el valor Z estará esta resta dividido entre .03298. ¿Cuánto es? 0.3208. 0.30 y qué, perdón?
3808. 3808. Con 2 está bien, ¿no? De todas maneras estamos trabajando con 2. Entonces eso quiere decir que este valor de aquí se encuentra por aquí, en 0.38, ¿verdad? Cae dentro de la región de aceptación de H0. Entonces, lo que sucede en el paso número 4 es aceptar H0. El paso 4, aceptar H0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que para mi caso H0 son iguales. Entonces, la pregunta es que si se puede decir que es mayor una que la otra. La respuesta es que no, no es mayor, son iguales. Va, entonces, en el siguiente ejercicio dice que en el 1 de enero de 1996 se tomó una muestra de 32 fondos mutualistas en la bolsa de valores. Entonces lo voy a ir anotando. N1 son 32. Y se encontró que la tasa promedio de rendimiento anual durante los 30 días anteriores fue de 3.23. Tasa promedio. Una I, pues la tasa de interés, ¿no? 3.23% mensual durante ese... Bueno, no, la tasa promedio de rendimiento anual, es anual. Con una desviación estándar de la muestra, como es de la muestra, es una S de 0.51%. Luego dice, un año antes, una muestra de 38 fondos, entonces fue este año, lo voy a poner aquí, este año. Luego dice, un año antes, una muestra de 38 fondos indicó, mande. Y ahí, ¿cómo sabríamos cuál sería? Bueno, ahí sería el N1, la del año antes. No importa, no importa. A la que tú le llames uno, no importa. Yo le llamo uno conforme lo voy leyendo. Ajá, a la que está primero. Ajá, sí, pero no importa. Cualquiera de las dos que sea, en la prueba de hipótesis te sale al revés. Porque, por ejemplo, en este que vimos anterior, la pregunta era una mayor reducción para las empresas alta tecnología que para los de bienes de consumo. Si tú le hubieras llamado alta tecnología 2 y a bienes de consumo 1, entonces lo que sucedería acá es que bienes de consumo, que es 1, tendrías el símbolo al revés, ¿no? Lo tendrías así, Ajá. en la hipótesis. Ajá. Pero cuando hagas los números, lo mismo. Te vas a tener acá, como lo tienes el símbolo al revés, pues ahora va a estar así, ¿no? Va a estar así. Y entonces, esta es la región de aceptación de H0. Ajá. Y si lo hubieras hecho al revés, el valor Z de la muestra te queda acá, te queda afuera. O sea, no importa, si tú lo haces, te dice que no es cierto, que lo que te está diciendo, que en este caso debes de considerar que son iguales. O sea, sigues estando, o sea, la respuesta sigue siendo la misma, pero con diferentes números. Ok, maestro. Entonces, aquí nos dice, iba en los 38 fondos mutualistas, indicó una tasa promedio de rendimiento del 4.36%, con una desviación estándar de la muestra del 0.84%. Es razonable llegar a la conclusión, y luego dice con un nivel de confianza de 0.05, de que las tasas de interés del mercado de dinero declinaron durante 1995. A ver, entonces, hipótesis. La primerita, pues son iguales. O sea, en donde dice este año es de 1996, ¿no? Ajá, el 1 de enero de 1996 se tomó una muestra. Este año es 1995. Se tomó la muestra el 1 de enero del 96, pero la muestra está tomada de los valores de los 30 días anteriores, dice aquí. Ah, sí, ok. La muestra se tomó el 1 de enero de 1996, de 32 fondos, y se encontró un promedio de rendimiento anual durante los 30 días anteriores. Eso se tomó en 1900, o sea, los datos se tomaron en el 96, pero son datos de 1995. Un año antes, en 1994, esto es diciembre
y este también es diciembre. En diciembre, un año antes, se tienen estos datos. La pregunta es que si es razonable llegar a la conclusión de que las tasas de interés del mercado de dinero declinaron durante 1995. Es decir, que estas de aquí, de 1995, son menores que las de 1994. Al declinar están pagando menos, pues, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es así. La hipótesis nula, perdón, la alternativa nos está diciendo que si las 1 o la de 1925 son menores que la 2. Ok, de nuevo, esto es el paso 1. El paso 2 es encontrar la región de aceptación. Ahora, como lo que se hizo fue un menor, hace ratito había sido un mayor, ¿no? Acá arriba, ¿se fijan? Sí. Aquí, hace ratito fue mayor. Y entonces cuando fue mayor lo que hicimos fue encontrar el valor Z del lado derecho. En este caso es menor, lo que vamos a hacer es encontrar el valor Z del lado izquierdo. Y tenemos que tener desde aquí hasta acá 95%, lo cual nos hace o nos indica que de aquí a aquí hay un 0.45. Y entonces para 0.45, ¿cuál es el valor Z? ¿1.64.5? Profe, entonces para encontrar Z siempre es de, o sea, por decir aquí el ejemplo es de la mitad hacia la izquierda, que es 0.45. Ahí siempre se encuentra Z. Sí, sí, con la tabla que tenemos, o la que trabajé con el libro que le sugiere la UNAM, sí es con esa. Porque esa tablita del que sugiere la UNAM, en el libro que sugiere la UNAM, toma el valor Z de esta área. Pero hay otras tablitas donde lo toman todo completo. Entonces, en el libro ese que les pasé, si te fijas en la parte de arriba dice que te da esta área. Te da esta, la tiene sombreada. Sí, era la única duda. Ok, y entonces tienes que ver tu tabla, porque hay tablas que te dan toda esta área. Por ejemplo, Excel, la distribución normal te da toda esta área, desde aquí hasta acá. Entonces, pues dependerá en dónde lo trabajes. Es 1.64. Ajá, 64 o 65, ¿no? Los dos dan igual. Ajá, sí, o sea, son Entonces, 5 de diferencia. Es ajá, cualquiera de las dos. sí, por eso pongo aquí 1.64.5, porque para 64 es 44.95, me parece, y para el otro es 45.05. Entonces está a la mitad exactamente, está entre 1.64 y 1.65, a la mitad. Entonces, por Maestro, eso, y si nomás lo dejamos con, por ejemplo, 1.64, ¿está bien o sí tendríamos que poner exacto? yo creo que no pasa nada siempre y cuando el valor que calcules acá, el valor que calcules aquí, no esté muy pegadito. Porque imagínate que tú le pones 1.64 y aquí en el valor te dice 1.64.3. Ah, ok, Entonces, ahí sí. por ejemplo, tú dijiste hasta aquí, hasta 1.64 y de aquí para arriba, perdón, a 65, agarraste el 65, porque si no, no funciona el ejemplo, hasta 65. Y tú dijiste de aquí para arriba y resulta que te sale 1.64.7 acá y lo rechazas. Pero si hubieras agarrado 1.64.5, estarías de aquí para arriba. Ah, ok. Si no está pegadito, no hay problema este valor Z. Pero si está muy juntito, sí vale la pena aproximarlo. Ok, gracias. Entonces, el paso 3 sería pues el valor Z de las muestras. Y entonces el valor Z de las muestras, pues lo vamos a calcular con esta formulita que es la misma del ejemplo anterior. De hecho, es el mismo tema. Entonces, pues primero el error de esas medias va a ser la raíz de la desviación 1 al cuadrado, 0.0051 al cuadrado, sobre 32 más 0.0084 al cuadrado sobre 38. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.0016. ¿Dos ceros así? Sí. Ok, gracias. Y entonces el valor de Z
es ahora la diferencia de las medias. La primera media es 0.0323, la segunda media es 0.0436 y la diferencia de las medias poblacionales, que como las consideramos iguales, es 0, al ser iguales son ceros, entre ese error, 0.0016. ¿Y cuánto les da el valor de Z? No sé si está mal, pero me dio menos 7.06. Menos 7.06. Pues probablemente a lo mejor tengamos algún error. Normalmente esto sale más cercano, pero también puede ser que estemos bien. Eso dependerá de los valores considerados, ¿no? Lo reviso al ratito si hay error en números, pero puede ser también. Sí puede salir así. Eso significa que este valor menos 7, acuérdense que aquí es 0, este valor calculado fue de menos 1.645 porque esto es positivo o negativo. Cualquiera de los dos, en este caso lo ocupamos negativo. O sea que estamos fuera. Estamos fuera, ¿no? Estamos por acá. El menos 7.06. Eso quiere decir que ¿qué? Que se rechaza la hipótesis nula. Ajá, porque esto es la aceptación de H0. Entonces, eso quiere decir que esta se rechaza y entonces tenemos que considerar como buena o la evidencia que tenemos de estas dos muestras nos dice que esto es cierto. Entonces, la pregunta era que si las tasas de interés del mercado del dinero declinaron durante ese 1995 y la respuesta sería que sí declinaron, ¿no? Porque ahora las que consideramos actuales de este año, pues, con la muestra de un mes antes, son menores que las otras. Maestro, ¿le puede bajar poquito, por favor? Sí. Creo que el proceso es muy sencillo, ¿no? Lo difícil es identificar la hipótesis nada más. El proceso en sí es bastante fácil. Es como lo más complicado. ¿Los del examen van a ser de este tema? Todavía no lo defino, pero yo espero que... Tengo como que la intención de ponerte, que me expliques la teoría y que me expliques un tema, pero entonces voy a poner diferentes, no sé, te puede tocar uno de los temas anteriores, te puede tocar uno de estos, te puede tocar una muestra grande, una muestra pequeña o una proporción. Entonces, pero solo uno, pues, solo un ejercicio y será dependiendo de seguramente tu número de lista o algo así. Bien, entonces este siguiente ejercicio nos dice que el viernes aumentó el precio, o dice avanzaron de 11 acciones de una muestra aleatoria de 40 tomada de las 2.500 acciones negociadas en la bolsa de valores. A ver, entonces, aumentó el precio de 11 acciones, ¿eh? La muestra es de 40 de las 2.500. Entonces, la N1, 40. La proporción de aumento fueron 11 de 40. La N mayúscula 1 son 2.500. No sé si se ocupe, la estoy poniendo porque dice que hay 2.500 acciones negociadas en la bolsa de valores. Luego, en una muestra tomada el jueves de 60 acciones, N2 son 60, de la misma bolsa de valores sigue siendo este mismo N1, 24 avanzaron, entonces la proporción 2 fueron 24 de 60 las que avanzaron, y punto y seguido, a un nivel alfa de 0.10,
puede llegar a la conclusión de que una proporción menor de las acciones de la bolsa de valores avanzaron el viernes con respecto al jueves. Entonces, antes de pasar a la pregunta, este valor es importante porque hay que definirlo con estos entre 40 sobre 2500. ¿Cuánto es 40 sobre 2500? A mí me sale... 0.016. 0.016. Ok, gracias. Y esto es menor que 0.05, por lo tanto, no tendremos que utilizar ese multiplicador finito para calcular el error. Si no, aquí con este error, habría que aplicarle el multiplicador finito, ¿se acuerdan? N menos N entre N menos 1. Pero solo cuando la N sea mayor. Como en este caso no es mayor, entonces Mayor de sale... 0.05, ¿verdad? Ajá, de 0.05, el 5%, pues, si es mayor al 5%, se hace. Si no, se deja así. ¿Vale? Entonces, en este caso, no lo necesitamos. Maestro, ¿por qué en la P1 es 11 entre 40? No escuché. Porque son 11 acciones las que avanzaron de las 40 que se tomaron. Entonces, 11 de 40. Y acá igual son 24 las que avanzaron de las 60 tomadas. Y la Q serían 29 de 40. No la necesitamos. En el video anterior les explico a sus compañeros, lo pueden ver, se los explico a ustedes también, que hay libros y la mayoría de los videos que yo he visto en YouTube, les decía a sus compañeros, en vez de calcular el error así, Ajá. lo hacen como si fuera la muestra, de la media. Vean cómo la media es este error. El error de medias normales, ¿se acuerdan del error de medias? Era la N sobre, no, perdón, la S o la desviación sobre la N, la raíz de N, ¿verdad? Pero si nosotros en vez de tener desviación tenemos varianza, pues lo que sucede es que es así, ¿verdad? Y que es lo mismo que está aquí. Entonces, para hacer este cálculo, se suma las dos muestras, la muestra 1, la muestra 2. Y entonces hacemos lo mismo. Entonces, el error de proporciones, si ustedes recuerdan, el error de proporciones era la raíz de P por Q entre N. Y entonces ese error de proporciones, pues la mayoría de las personas y los videos que hay en YouTube dice, bueno, pues entonces el de las diferencias 1, 1, 1, 1 más el otro, ¿no? Porque así es el de las medias. Pues sí, el de las medias sí es así. Y entonces yo he visto videos en YouTube en donde usan esta fórmula. Y no quiero decir que estén mal, porque la realidad es que tampoco he visto de qué bibliografía lo sacaron. A lo mejor haya libros en los que especifiquen el por qué lo utilizan así. Pero el libro que les sugiere a ustedes la UNAM nos dice que no debemos de tomar P1 y Q1, P2 y Q2, sino que debemos de tomar una P estimada de los éxitos de los dos. Los éxitos de los dos son 11 y 24, son 35 éxitos de los 100. ¿Sí? De esa manera tenemos que calcularlo y es lo que hace esto. ¿Sí? Si se fijan, esta formulita nos dice que la P estimada es N1 por P1. Al yo multiplicar N por P, pues el 40 de arriba y el 40 de abajo me va a quedar únicamente el 11. Ajá. N2 por P2 me va a quedar únicamente el 24, los 60 se van a anular. Y en la parte de arriba se suman 40 y 60, 100. Entonces esto da 35, ¿Puede 35 de 100. repetir otra vez eso, por favor? Sí, lo de la formulita, ¿verdad? Sí. Que N1 por P1, si tú multiplicas 40 por 11 sobre 40, estos se eliminan y te queda únicamente el 11. Entonces, cuando tú tienes la proporción en fracción, pues nomás pones el numerador aquí. Si tuvieras la proporción como 14.5%, pues entonces sí multiplicas por la N, por el 40, para calcular cuántos fueron los que tuvieron éxito. Entonces, lo que dice el libro que le sugiere la UNAM es que esto de aquí es las probabilidades de éxito combinadas, un estimado de las probabilidades de éxito combinadas. Aquí hay 11 probabilidades de éxito, aquí hay 24, entonces son 35 de las 100.
y la P que deben de trabajar son esas 35 de 100 en lugar de manera individual, y el valor del error cambia. Si es diferente, si lo calculamos como está en los videos que les comento que yo he visto en YouTube, a que si lo hacemos como dice este libro. Entonces, ese error que tendríamos que calcular, pues va a depender de esto. Pero bueno, me estoy adelantando porque el primer paso antes de empezar a calcular eso es determinar las hipótesis. Las hipótesis dicen que la proporción 1 de la población es igual a la proporción 2 de la población. Y la alternativa dice que puede llegar a la conclusión de que una proporción menor de las acciones de la bolsa de valores avanzaron el viernes con respecto al jueves. Y entonces la del viernes es la primera, ¿no? Esto es viernes. Y la segunda está tomada el jueves. Entonces, nos están diciendo que si la proporción de ellas avanzó, que si la del viernes es más grande que la del jueves, entonces la proporción del viernes avanzó, es decir, esa es más grande que la del jueves, la hipótesis queda de esa manera. Y teniendo la hipótesis de esa manera, la región de aceptación, al ser mayor, le vamos a sumar. Entonces vamos a buscar el valor de aquí. Queremos el 90% porque alfa es 0.10, eso quiere decir que el 90% de confianza. Vamos a trabajar con Z para proporciones. Entonces aquí vamos a buscar el 0.40 y hace rato habíamos dicho que era 1.28. Entonces, para ese valor, todo esto, o para esas hipótesis, esto va a aceptar H0, aceptar, y lo que está afuera lo rechazaría. Entonces, ahora sí, para calcular el Z de nuestra muestra, de las dos, de las muestras, usamos este valor estimado de P, que se calculó con esta formulita, y lo ponemos aquí. Entonces, el error estimado, por eso se pone así, el error estimado de las proporciones de esta diferencia de proporciones es igual a la Q estimada, que son 35 de 100 o 0.35, a la P estimada por la Q estimada, que son 0.65, multiplicado por 1 sobre la N1, que son 40, más 1 sobre la N2, que son 60. Profe, ¿y ese 0.65 de dónde? La Q, acuérdate que la Q estimada será menos la P. 1 menos la P estimada. Entonces, al 35 le faltan 65 para hacer 100. Ah, bueno. Entonces, ¿cuánto da ese resultado? $0.097. Gracias. Entonces, pues vamos a calcular esta división. ¿Me ayudan? ¿Cuánto les da 11 entre 40? 0.275. ¿Y 24 entre 60? 0.40. Ok, entonces la diferencia de ellos va a ser así, 0.275 menos 0.4 menos, aquí va a ser 0, sobre 0.097. Y sin importar lo que sea, ya ni siquiera quiero saber cuánto es. Sin importar lo que sea, es negativo. Entonces ese valor negativo estará por acá en algún lado, donde sea. Se va a aceptar esta. Entonces eso quiere decir o que tomé mal la hipótesis o que tenemos que aceptar la H0. A ver, vamos a leer la hipótesis. Puede llegar a la conclusión de que una proporción menor de las acciones de la bolsa de valores avanzaron el viernes con respecto a la del jueves. Ah, todas están avanzando. Sí, yo la tomé mal. Si se fijan aquí, están avanzando. Y aquí también acciones que avanzaron, pero la proporción es menor. Sí, entonces esto no es proporción mayor. Yo tenía el error aquí. Entonces ahora sí quiero saber cuánto vale, ¿no? Entonces la hipótesis era al revés. Ya ven, no son ustedes los únicos que les cuesta eso. Eso es lo difícil del tema. Entonces aquí 0
Para que Así no la pues va a poner tan complicada, profe. Si ya se equivocó usted, ni modo que nosotros no. Sí, pero te fijas cómo el problema te ayuda a identificar que te equivocas, porque no te puede dar el valor Z donde sabes que es un hecho que va a suceder. Entonces, en este caso daba donde era el hecho que iba a suceder, entonces tienes que volver a rectificar. ¿Cuánto da aquí en ese valor de Z? Menos 1.2887. Apenitas se sale, ¿se fijaron? Este 2887 está por aquí, muy juntito, fuera de, es decir, estamos aceptando la alternativa, ¿verdad? Sí. Estamos aceptando la alternativa, entonces nos dice aquí que si podemos llegar a esa conclusión, pues sí, sí podemos llegar a esa conclusión. O sea, se rechazó la nula por un poquito, ¿no? Por poquito, sí, pero se rechaza. Sí, es poquito, pero sí. Entonces aquí cuando suceden esas cosas, valdría la pena tener exactamente el valor de Z, ¿eh? Porque puede ser que el valor de Z se rechace. Yo no recuerdo bien exactamente ese valor, pero es como 1.283. Lo voy a calcular aquí, a ver si me acuerdo de la fórmula. Es distr.norm punto estándar inversa, me parece que es esta. Y la probabilidad es del 90, pero realmente aquí creo que hay que ponerle del 80. A ver. No. Creo que no es la que dice estándar. Distr, Me no. pide probabilidad media y desviación. Ah, sí, entonces sí es la que tenía. Distr.norm. Esta pide probabilidad de desviación. Ajá, no, entonces esa no es. La inversa, probabilidad únicamente. Entonces, a ver, le voy a poner punto 9, que me da 1.28. Ah, entonces sí es con punto 9. Es que esa probabilidad es así. Excel funciona desde aquí hasta acá. Entonces quiere todo esto, quiere el 90%. ¿Y qué es lo que tenemos? Porque tenemos una distribución unilateral, ¿no? De un solo lado. Entonces, el valor real de Z es 1.2815. En este caso, negativo. 1.2815 sigue estando por fuera, ¿no? El 1.2887. El 1.2887, como es negativo, está tantito más de este lado, aceptamos la hipótesis alternativa. Es lo que les decía hace ratito cuando preguntaron del valor de Z que si se podía aproximar. No importa cuando no estás junto, pero cuando sí está como este caso, sí hay que revisarlo. Y utilicen pues Excel para que se apoyen en esa revisión. ¿Y cómo le dicen Excel ahorita, maestro? ¿Nos puede pasar la fórmula? Sí, es distr.nor.standard.inversa y la probabilidad, pero la probabilidad de Excel la calcula desde la izquierda hasta la derecha. Ya les hice un video de esto, de todas maneras se los recuerdo, en donde si ustedes quieren que aquí exista el 90%, Excel siempre va a tomar desde aquí hasta acá. Entonces, como aquí hay 5 y acá también, tú le tienes que decir a Excel 95% en la fórmula. Si esto que está en rosa es lo que tú quieres. En nuestro caso, sí queríamos el 90 completito, ¿sí? Porque en nuestro ejemplo, en todo esto hay 90%, desde acá hasta aquí. Y no importa si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda por la simetría de la curva. Ahí está la formulita. Profe, pero sí ves que al principio, o sea, pues se había equivocado usted y no, pues, no, o sea, no entendí muy bien cómo le hizo para que se rechazara la hipótesis alternativa. Lo que pasa que aquí, bueno, no se rechazó la alternativa, se aceptó la alternativa. Lo que pasa que aquí dice menor, es este menor, y yo me dejé ir con el de que avanzaron, por eso lo puse mayor, pero todas avanzaban, ¿sí? Entonces, por eso lo había puesto yo mayor, pero es menor por lo que dice aquí. Entonces, el valor Entonces, es... nada más cambió lo de esa grafiquita, ¿no? Sí, nada más. Ah, bueno. Ok. Entonces ahí se acepta la La alternativa, alternativa. ¿verdad? Sí, Ok. la alternativa.